14 días de que inició su mandato, estuvimos en las oficinas del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Le preguntamos por su relación con Andrés Manuel López Obrador, le pedimos que nos precisara cómo va a manejar la relación con un gobierno, el de Felipe Calderón, al que dice no reconocer, y por supuesto también por su relación con el PRD. Vamos con esta entrevista, la hicimos ayer en las oficinas de Marcelo Ebrard. Marcelo, ¿cómo estás? Estamos aquí aprovechando a los 10 días de que iniciaste a gobernar. Estamos aquí visitándote en tu oficina, como me decías, este edificio que se llama El H. Ayuntamiento de la Ciudad. De la Ciudad de México, en la oficina del jefe de gobierno. Llevas 10 días, por lo menos un resbalón, una declaración desafortunada, tú me dirás, fue el tema del agua, en donde dijiste, allá donde están tirando el agua, les vamos a bajar el agüita que les llega, para que vean lo que se siente, a ver si así entienden. Fue tu declaración, yo te diría en 10 días, es la única que ha provocado pues tensión con la oposición, en este caso encarnada por la delegada en la Miguel Hidalgo, y el primer choque con los medios diciendo no me entendieron bien, no les quiero quitar agua a ciertas personas, pero pues fue una declaración desafortunada. ¿Qué fue? No tanto como choque, yo diría, lo que tienes en las ciudades, tienes zonas donde hay un desperdicio impresionante, ni siquiera se paga el agua, donde tienes consumo... No, la cobran. 700, no, sí te la cobran. Bueno, no, la ley no te permite cortarla, quiero decir, pero... hay quien no te paga el agua y tienes consumos muy altos. Entonces, eso lo vamos a tener que corregir. Es decir, sí vamos a cobrar el agua. Pero esta declaración, Marcelo, porque obviamente los 10 días son donde se dan los ejemplos de cómo van a ser las relaciones. Esa declaración hizo un primer mensaje que no fue bien recibido, que era esto de que donde la gastan mucho les vamos a cortar el agüita para que vean lo que se siente. Pareció que iba a ser dirigido clases medias, clases altas, ojo, ahí les voy. No necesariamente, pero sí tienes un desperdicio muy alto en la ciudad. Entonces, mi punto ahí es, tenemos que reducir el desperdicio y tenemos que cobrar el agua. Porque si no hacemos eso, ya no puedo traer agua de afuera, Denise. Pero es que sobre el tema del agua todos estamos de acuerdo. ¿El tema de la declaración te pareció afortunada? Pues yo lo que estoy diciendo es eso. Es decir, tenemos que bajar la presión en las zonas donde me estás tirando 700 litros al día. O sea, la van a bajar la presión en esos lugares. Entonces sí hay una compensación. Se baja el agua en esas zonas para entregarle agua. Se llama sectorización, me explico. Lo que te permite la ley es ahí donde te están tirando 700 o 900 litros por persona al día, tirando. Lo que tú puedes hacer es bajar la presión del agua. Ahora, para poder hacer eso, tienes que hacer un proceso que automatiza el manejo de la red. O sea, no lo haces porque digas por nivel de ingreso, lo haces por nivel de consumo. O sea, tú puedes tener un nivel de ingreso bajo, pero si me estás tirando el agua también te va a pasar lo mismo. Ahora, si no lo hacemos, si no logramos esto, ya no podemos traer agua de afuera. Entonces, ¿qué va a suceder en la ciudad? Que vamos a tener problemas de abasto. ¿Y eso se puede hacer domicilio por domicilio? Sí, claro. O zona por zona? Porque entonces vendría domicilio por domicilio. O sea, no pagarán, digamos, justos por pecadores. No, tienes que hacerlo domicilio por domicilio en base al medidor y a tu sistema automático. Bueno, sobre otros temas, las relaciones con Felipe Calderón, desde el primer día de tu gobierno, en la toma de posición, dijiste que ibas a coexistir con el gobierno federal. ¿Qué entiendes exactamente por esto? Porque para los habitantes, más allá de la política, para los habitantes de esta ciudad es importante si va a ser en un contexto de confrontación, de colaboración, de mutua indiferencia, incluso de respeto. ¿Qué significa esto de coexistir? ¿Qué consecuencias para la Ciudad de México? Yo creo que tiene dos contenidos. Mira, en términos políticos hay una posición muy clara que tengo yo en mi gobierno, y por otro lado tienes, esa posición política no va a cambiar, yo no la voy a variar. Ahora, necesitamos estar en contacto con un gran número de dependencias por los intereses de la ciudad, del agua, la seguridad pública, etcétera, etcétera. Entonces, hay una realidad con la que no estamos de acuerdo, pero vamos a coexistir con esa realidad. Coexistir, ¿qué quiere decir? Tener diferencias muy importantes. ¿Cuándo se acuñó este término? Se acuñó hace muchos años para describir la relación entre potencias que eran totalmente adversas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, no es que nosotros nos sintamos una superpotencia y pensemos que Calderón es otra. Lo que pensamos es, bueno, hay diferencias políticas muy importantes, pero tenemos que tener la inteligencia para no poner en riesgo los intereses de la ciudad. ¿Qué significa esto en términos de colaboración con el gobierno de Felipe Calderón en cosas, como tú lo estás diciendo, fundamentales? O sea, este tema de estamos en desacuerdo, vamos a coexistir, ese tono ríspido, ¿qué consecuencias puede traer para la ciudad y para todos nosotros? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es buscar, digamos, en toda la esfera de intereses de la ciudad,
presupuesto, techo de deuda, agua y todo lo que te acabo de decir, seguridad. Yo lo que le he dicho a mis funcionarios, ustedes van a coexistir con los funcionarios federales. Esto quiere decir, si nos invitan al Consejo Nacional de Salud, pues va a ir el secretario de Salud del DF. Si tenemos la reunión de seguridad pública, vamos a estar ahí, sin que variemos nuestra posición política. Pero tenemos muy claro que los intereses de la ciudad reclaman que los defendamos. Lo peor que podríamos hacer es no ir, o decir, sí, bueno, simplemente porque tengo otra posición política no voy a estar ahí. Eso no lo vamos a hacer. Y lo mismo te diría yo. ¿Vas a invitar? O sea, y aquí te lo pongo, son 6 años, es mucho tiempo. ¿Quiere decir que, por ejemplo, Felipe Calderón nunca estará presente en ningún acto del gobierno de la Ciudad de México a lo largo de estos 6 años? No, porque ese es un símbolo político, si tú quieres. Eso no lo vamos a variar y no pensamos que invitar a Calderón a nuestros eventos. Pero pues, eso no lo vamos a variar. O sea, todo lo demás que es, ahora por ejemplo educación, tenemos que negociar la descentralización, pues lo vamos a hablar con la Secretaría de Educación. Relaciones con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es esa relación a raíz del anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre aquí en el Zócalo, que dijo que al respecto al aumento de $1 peso en la leche liconza, en el litro de leche liconza, dijo que tu gobierno no iba a aceptar el aumento en la leche? La impresión, y lo sabes porque así se tradujo en muchos medios, fue la autoridad suya sobre ti y el que estaba incluso ya empezando a decir cómo ibas a gobernar tú. Mira, yo te diría en general, Andrés ha sido muy respetuoso en el ámbito nuestro, no se ha metido en ninguna decisión, ni del gabinete, esto de lo que dicen del partido es falso totalmente. ¿Pero te gustaron esas formas? ¿Te gustó la forma de Andrés Manuel de anunciar eso? Lo hablamos antes, o sea, nos reunimos antes un día y platicamos sobre ese tema, y le dije, yo creo que sí, tenemos que apoyar pues a casi 1 millón de familias con esto, ¿no? Porque el impacto es gravísimo. O sea, en gasolina no lo podemos hacer, pero en leche sí. Entonces, simplemente no es que él me esté diciendo qué, es algo que ya habíamos comentado. ¿No te corresponde a ti hacer el anuncio? No. Pues todavía no estaba yo en funciones. Entonces es una recomendación que él hizo y me parece que... A ver, te hago otra pregunta en relación con el dinero, y esta es una preocupación, creo que de grandes sectores. La ciudad y sus funcionarios han contribuido de manera importante y en algunos casos abierta a los movimientos que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo, para empezar, todo el movimiento que hubo en contra del desafuero. Los funcionarios crearon una asociación que se llamaba No Nos Vamos a Dejar. Alejandro Encinas en su momento dijo, vamos a transparentar esos recursos, nunca se transparentaron. En el caso del plantón, obviamente la ciudad contribuyó a que el plantón se desarrollara en buenas condiciones, bueno, me lo dijo Alejandro Encinas. Pero no con recursos, bueno, ni con recursos ni con facilidades. Con recursos en el sentido de que hubo médicos, hubo agua, hubo sanitarios, todo eso lo puso la ciudad con muy buenas razones, que era evitar que cosas que hace la ciudad en cualquier plantón. Bueno, en cualquier plantón, en fin, ha contribuido. En cualquier meeting, ¿no? Así haces lo mismo. Si hay un plantón en la ciudad, tú no te puedes desentender de la gente que está ahí, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Es que además no creo que sea una crítica, pero el tema aquí es... Pero me interesa nada más aclarar, que ellos hayan hecho la infraestructura o logística del plantón, como se dijo, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que el gobierno de la ciudad hizo lo mismo que hace cuando hay otro tipo de movimientos similares. Ahora, respecto al futuro, yo he hablado con mis funcionarios y decirles, nosotros no podemos utilizar ningún recurso institucional para apoyar. Institucional quiere decir que provenga de los contribuyentes o que esté bajo el dominio del gobierno de la ciudad para apoyar ningún movimiento. Entonces eso no lo vamos a hacer. O sea, si se pone mañana un plantón de un movimiento adverso a tu gobierno, ¿tú les vas a mandar esa estructura? Ha sucedido. Les tienes que mandar agua y todo. ¿Cuándo? Nunca lo he visto. ¿Mandé? ¿En qué momento sucedió que un movimiento adverso Andrés Manuel tuviera la estructura que tuvo el plantón de Reforma? Bueno, no ha habido muchos plantones similares, pero la verdad las cosas es que cuando tienes un plantón que va a durar varios días, tú como gobierno de la ciudad tienes que preocuparte de que haya agua, haya condiciones de salud. ¿Va a haber transparencia en ese sentido? Y lo pongo porque la Ciudad de México en ese sentido es una caja, digamos, de recursos muy importante, y lo que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador también es algo que consume dinero, que es recorrer los estados, etcétera. ¿En ese sentido va a haber una transparencia? Vamos a dar toda la información. Ahora, además vamos a crear el Observatorio Ciudadano. Esto es una indicación que le he dado a todos. No, el gobierno de la ciudad no va a participar en el financiamiento de ese movimiento, simplemente no porque sea una diferencia ideológica, sino porque legalmente no debemos hacerlo. No está bien que lo hiciéramos. Marcelo, muchos se han preguntado en la prensa, y aquí sí te lo traduzco,
¿Cuáles son tus márgenes para gobernar? Y se preguntan en relación a dos temas. Uno, por supuesto, el tema de Andrés Manuel López Obrador y la influencia o la capacidad que pueda tener de ejercer autoridad a través tuya. Y la segunda, por supuesto, también es por los conflictos entre las tribus perredistas que hay aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es el margen de maniobra para que Marcelo Ebrard efectivamente sea el jefe de gobierno? Pues bueno, yo tengo un margen amplio por el mandato que tengo, gané con amplio margen la elección, nadie ha cuestionado la elección. Al interior del gobierno tengo una representación de muy diversas fuerzas del PRD. Bueno, eso sucede con todos los partidos. Tú dices, bueno, es que eso te puede limitar. Yo no creo que me vaya a limitar, al contrario. El que sean parte de mi gobierno los compromete en la misma línea en la que yo estoy manejando las cosas. Y con respecto a Andrés Manuel, yo no veo que vaya a haber ninguna injerencia del respecto a las decisiones que yo tome. Hasta ahora no la vivo. O sea, tú sientes que tienes margen para ser jefe de gobierno. Sí. En el tema de lo de las tribus, el primer evento que saltó fue, por supuesto, la renuncia de Jesús Zambrano. Bueno, la renuncia ni siquiera, la no aceptación de un nombramiento. Más adelante dio entrevistas, dijo que había habido ahí una falta de compromiso de parte tuya hacia la corriente nueva izquierda. Y esta semana, además, una parte del PRD tomó la tribuna de la Asamblea Legislativa por diferencias también entre el grupo de, digamos, los herederos de Bejarano y Nueva Izquierda. ¿La oposición está en casa? Yo no diría eso. Mira, yo diría que en el caso del gobierno de la ciudad tienes una buena integración de diferentes grupos, de diferentes trayectorias. Yo no pensé el gobierno como una distribución entre tribus. Ahí hay una lectura distinta, o entre corrientes o expresiones políticas, sino por capacidad. Yo invité a Zambrano por su capacidad. Yo trabajé con él aquí mismo y sé que es un hombre capaz. Por eso lo invité, y cuando lo invité así se lo dije. En la política no hay compromisos políticos. Por ejemplo, Jesús Ortega compitió contigo, le ganaste en la interna, luego participó activamente en la campaña. ¿No había ahí un acuerdo, como dice Zambrano, de que iba a haber también una integración, una representación de ese grupo que piensa de cierta forma dentro del PRD en tu gobierno? Ahí la lógica fue invitar a gente como Zambrano, que tiene una trayectoria en el DF y ha sido un buen funcionario. Él decidió no aceptar, me parece que está en su derecho. Y bueno, pues nosotros seguiremos adelante, y lo que pretendo hacer es que pues todas las gentes que han hecho un trabajo en el partido, si no el 100%, a la mayoría considerarlos de acuerdo a su propio perfil, a su eficiencia. Pues esa será la vara con la que mediremos a todos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Sobre el tema del gabinete o de tu equipo, si hubo algún nombramiento criticado, fue sin duda el de Martí Batres al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. La razón es muy sencilla, todos sabemos que es la Secretaría de Desarrollo Social, es la secretaría que cae bien, la secretaría que reparte recursos, la secretaría que se encarga justamente de ayudar a los más necesitados, de distribuir una buena cantidad de dinero, y en este caso pusiste a Martí Batres, que pasó directamente de la dirigencia del partido en el DF a hacerse cargo de ese puesto tan fundamental como es la Secretaría de Desarrollo Social. ¿No habrían ustedes puesto un grito en el cielo si el PAN hubiera sido algo similar? Es decir, ¿no hay un proyecto transeccional en decir, te entrego el dinero para las corporaciones, para las clientelas, al presidente del PRD en el Distrito Federal? Yo te diría que siempre en un régimen democrático tú vas a tener en la integración del gobierno a integrantes destacados del partido. Eso no nos debe llamar la atención. ¿No? Y eso tampoco presupone que vas a usar los recursos de manera clientelar. Son dos cosas distintas. Porque si se llegara a ese argumento, pues sería, entonces a cualquiera que pongas. Es que estamos hablando del presidente del partido local. O sea, sí. Es que ni siquiera es... No, al contrario, yo te diría, qué bueno que se incorpore el presidente del partido. Qué bueno que se incorpore a otros. Pero ¿le ves sentido a este comentario? Es decir, hay una crítica. Ustedes hicieron la misma a nivel nacional cuando se fue Josefina Vázquez Mota a la campaña de Felipe Calderón. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo puede ser? Esa señora ahí sí se operó con el padrón de oportunidades. Yo aquí lo que te diría, ustedes lo hicieron, la crítica fue desde el día 1. Yo lo que te diría es lo siguiente, y se demostró, se llevaron todo el padrón de oportunidades. Acá estoy invitado a Martí, yo lo que te diría es, pues vámonos a los hechos. Nosotros no vamos a manejar una política clientelar, nuestra política es diferente, son derechos universales. Y no vamos a hacer otra cosa, esté Martí o no esté Martí, no importa quién esté. No vamos a utilizar eso como un instrumento electoral. ¿A ti no te llama la atención? O sea, ¿te parece una crítica totalmente...? No, se me hace que no tiene fundamentos desde el punto de vista de que eso no prejuzga sobre cómo vas a operar un sistema. Aquí lo que está mal es, sea quien sea,
que le quiera, o estaría mal, que le quisieras dar un uso clientelar a tus programas sociales. Yo nada más te hago la pregunta. Cuando Josefina fue invitada al equipo de Felipe Calderón, la crítica fue desde el día 1, antes incluso de que pudiera verse... Pero ella no era presidenta del partido, era la secretaria de Desarrollo Social y se llevó todo el padrón y se demostró en la campaña. Pero es que la crítica fue desde el principio. Por eso, pero es un caso distinto al que estoy diciendo, al que tú estás planteando. Tú me estás diciendo, por ser presidente del partido, es criticable. Aquí sería... No, la pregunta es, no por ser el presidente del partido, irse a la Secretaría de Desarrollo Social, se puede suscitar justamente un temor a que los recursos sean utilizados en beneficio del fortalecimiento de un partido y a la creación de clientelas para asegurar la supervivencia de ese partido. Vamos a los hechos. Pero ¿hay lugar para pensar eso? Alguien lo puede pensar, pero la única manera de demostrarlo es ¿Sí? que se haga o no. Entonces, en el caso de Josefina sí se hizo. Y ahí están los padrones, estaban hasta en internet, acuérdate de la página esta. Sobre el tema del Distrito Federal y la forma de gobernar, cuando dejó Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno y cuando dejó Arturo Montiel la gubernatura del Estado de México, todos descubrimos, casi por arte de magia, que se podían dar muy buenas relaciones metropolitanas, que no habían existido y que uno de los elementos que habían impedido una buena relación eran las ambiciones políticas tanto de Andrés Manuel como de Arturo Montiel. Llegó Alejandro Encinas, se puso inmediatamente de acuerdo con un joven gobernador que estaba llegando. La conclusión que se sacó de eso, a lo mejor equivocada, fue que para la Ciudad de México, que su jefe de gobierno tuviera ambiciones presidenciales, pues no era exactamente lo mejor. Te haría yo la pregunta, tú entras a este gobierno de la Ciudad de México sabiendo que es una plataforma ideal para convertirte candidato del PRD a la presidencia del 2012, ¿estás consciente de eso? ¿Con qué idea estás? Yo te diría un par de cosas. Mira, no creo que lo que te determine el género de relación con el Estado de México sea una ambición política particular, sino también muchas veces la dificultad de comunicación, la diversidad de proyectos, de estilos y demás. Entonces, yo con el gobernador del Estado de México ya me reuní 2 veces, igual con Hidalgo, en fin, otras entidades, y pienso que debemos seguir en ese camino, independientemente de la trayectoria política que cada quien vaya a seguir. Ahora, lo segundo... Mira, yo creo que si en la jefatura de gobierno te pones a pensar en 2012 y en quién sabe qué y en la posibilidad, entonces te vas a equivocar. Ahora sí lo han hecho los últimos 2 jefes de gobierno. Yo no voy a hacer así. Han pasado de aquí a la candidatura. Yo lo que tengo que hacer, bueno, eso es otra cosa, pero tú tienes que pensar todos los días en las responsabilidades que tienes porque son muy graves. Ahora, ¿qué va a pasar en 2012? ¿Quién sabe? Pues lo que importa hoy es que las cosas que yo ofrecí en campaña, que son seguridad, educación, espacio público, se cumplan y eso... es todo el trabajo que tienes que hacer todo el día, de día y de noche. No puedes pensar en otra cosa. Yo en eso voy a pensar, en la ciudad y en tener resultados. Ahora, no hay un puesto, yo creo que en todo o sea, no creo que haya una gobernatura o algo que se haya convertido en un trampolín tan natural. La prueba es Cuauhtémoc Cárdenas deja el gobierno de la Ciudad de México porque se va como candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador hace lo mismo. Es decir, aquí también hay que ver que es un opuesto en donde se acumula una especie de capital político, una protagonismo que parece conducir naturalmente esto. ¿Cómo te vas a proteger más allá de decirme, oye, yo pienso todos los días en la ciudad? Me imagino que ellos también lo hacían. Te proteges concentrándote en tu trabajo, te proteges dando resultados. No hay otra protección, cumpliendo lo que dijiste en campaña, cumpliendo respecto a las expectativas que la ciudad tiene. Y eso implica muchas veces tomar decisiones que pueden ser riesgosas, otras que pueden ser impopulares y llevar a cabo lo que estás diciendo. Eso es todo, es la única protección que tienes. Marcelo, ¿cómo va el tema de la austeridad? En algunos momentos se te ha visto acompañado de guardaespaldas. ¿Qué coche usas? Ya ves que Andrés Manuel hizo de su Suru blanco casi un símbolo de austeridad. ¿Tú cómo vas? Yo tengo una camioneta Durango, que es la que utilizo personalmente, y aquí estoy usando la misma camioneta que tenía el jefe de gobierno. No vamos a cambiar eso, ni pienso comprar otro coche. ¿Y en tema de tu seguridad personal, cómo lo estás manejando? Igual, o sea, yo tengo 2 asistentes, y son los únicos que tengo, y los demás pues es el equipo que aquí estaba. O sea, no pienso traer... Pero digamos, ¿te desplazas con un chofer o con más gente contigo? Un chofer y un ayudante, eso es con lo que me desplazo yo. Para también garantizar el tema de la seguridad. Sí. ¿Sientes en ese sentido que tu estilo, en estos primeros 10 días, tu estilo personal de estar en la jefatura de gobierno es parecido, similar, tú mismo cómo lo calificas al de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es distinto, pero no es distinto en relación a que si eres austero o no, sino que tenemos estilos diferentes. No podría ser idéntico. ¿En qué es distinto? Bueno, pues, tengo otro coche, tengo otra personalidad, tengo otro estilo, pero simplemente es un estilo diferente.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo que nos hayas por acompañarnos aquí al H Ayuntamiento. En el H Ayuntamiento, y pues ojalá en estos 6 años sigamos también cuando quieras, con mucho gusto. Gracias, Marcelo. Buenas noches, gracias a ti.